bendición estar esta tarde con ustedes. Es bueno estar en el santuario. ¿Están contentos? ¿O están bien asustados igual que yo? Hombre, con tanto cable, hermanos, qué bárbaro. Pero es bueno estar aquí, hermano, una bendición estar en el santuario. De verdad que le echamos menos a las conferencias, le echamos menos a los cultos, le echamos menos al templo, hermano. Ahora entendemos por qué el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de ustedes se alegraron esta semana porque se volvieron a abrir las puertas del santuario, se proyectó la conferencia? ¿Cuántos de ustedes dijeron: no me la pierdo, verdad? Pues gracias al Señor, hermano. Es una bendición verlos, es una bendición saber que todos hemos sobrevivido, gracias a Dios. Después de tantos estragos, tantas cosas que se han vivido en este año anterior, el 19, el inicio, ¿verdad?, de este año también, que no ha sido nada fácil, nada sencillo. Pero hermanos, bendito sea el Señor, que el Señor ha estado con nosotros. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, su misericordia nueva cada mañana, gracias al Señor. Y pues hermanos, es grato, de verdad, es una gran bendición para mí estar aquí en esta noche con ustedes. Nos gozamos, ¿verdad?, de que el pastor haya decidido tener su conferencia, abrir las puertas para que viniéramos también. Y pues el honor que nos ha permitido también de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y la iglesia que nos ve también en audio, en video, pues esperamos en el Señor ahí en sus hogares también nos puedan escuchar y puedan darle seguimiento a esta conferencia, ¿verdad?, con la Biblia en mano y seguirnos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Y pues hermanos, para mí fue una bendición también. Esta semana estuvimos por aquí, pero el templo estaba solo, nomás yo y la camarita, ¿verdad? Éramos los que estábamos. Pero por la gracia del Señor también Dios nos pudo usar, ¿verdad?, para compartir el Evangelio esta semana. Pero estábamos con ansias de venir, estábamos con ansias de dar inicio a este día de hoy, sábado, y pues el día de mañana también, que ya es costumbre para el pueblo del Señor estar en el santuario también. Entonces, qué bueno que vinieron, hermanos, qué bueno que dejaron todas las amenazas y cuánta cosa que se ha venido encima de lado para venir a escuchar palabra de Dios. La iglesia tiene que seguir, hermanos, amén, y tiene que seguir hasta que Cristo venga, hermanos. Por la gracia del Señor tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor. Y bueno, hermanos, no se desanimen ni tantito. Ya el Señor permitió un año sabático para todos, ¿verdad? Ha estado un año muy relajado el año anterior y este también ha estado un poquito tranquilo. Pero hermanos, hay que apretar la maquinaria, hay que apretar el acelerador y hay que, en el nombre del Señor, seguir adelante con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, pues es un gusto verlos. Me agradezco al Señor que mi esposa me acompaña también. Por muchos años andaba yo solo por acá. Hace 2 años ya, gracias al Señor, Dios nos permitió, ¿verdad?, que los documentos de mi esposa pasaran a bien y gracias a Dios por la residencia que le dieron. Entonces ya ahora ando bien vigilado, hermanos, bien derechito con la reina al lado nuestro. Pero hermanos, pues vamos a ir a la palabra del Señor. La noche va a estar hermosa y después de nosotros viene el hermano Miki, que es un gozo verlo, saludarlo también. Y él va a estar predicando el segundo mensaje. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. También me da gusto ver al hermano Denny, que está ahí todo un año, hermano, y más sin verlo también. Hermano Darío, bueno, el pastor, hermano Cerecedo, una bendición verlo. Hermano Robin, primera vez, hermano Robinson, que estás aquí, hermano. Primera vez, una bendición verlo, el hermano, ¿verdad?, ahí en Álamo. El hermano Davis también, una bendición que están con nosotros. Y pues hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a este tema que ustedes mismos han reservado para esta conferencia, en el libro de Romanos, capítulo 1. El Señor nos permitió, yo creo que fue este miércoles, ¿verdad?, iniciar el tema en los primeros 7 versículos de este capítulo de Romanos. Y nosotros denominamos nuestro mensaje que Dios nos dio una carta para todos, dando la importancia, ¿verdad?, de que misiones le concierne a todos, ¿verdad?, dando la importancia del gran amor de Dios que es para todos. Y enfatizamos en ese primer mensaje, ¿verdad?, en que no hay acepción de personas, la salvación es para todos, todos podemos ser salvos, todos podemos dar a misiones, todos podemos predicar, todos podemos ser parte de la iglesia, todos podemos ir al cielo también. Oiga, es una gran bendición, porque esta carta, aunque el destinatario de la carta a los romanos, dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, por ejemplo, podemos leer, hermano, en el versículo, bueno, leamos del versículo 1 al versículo 7, hermanos.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien, por medio de él, del Señor Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Esto lo dice el apóstol Pablo, en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados, dice, a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, nosotros hemos venido subrayando esa expresión, a todas las naciones, a todos los que estáis en Roma, porque así el Señor nos permitió en el primer mensaje, una carta para todos. Y luego brincamos, hermano, en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, bendito sea el Señor por el amor de Dios, amén, hermano, que es para todos también. Llamados, dice, a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, dice la versión 60, ahorita el pastor, ¿verdad?, mencionaba esto, la versión 60 dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bueno, yo regularmente uso la Biblia antigua versión y dice que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Hoy quise tomar la 60 porque la mayoría de la iglesia trae la 60 y queremos enfatizar en este precioso tema. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor para que el Espíritu de Dios pueda descender, bendecirnos y su palabra preciosa pueda lograr el cometido en esta tarde, ¿sí? Vamos a orar, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos las gracias por darnos el honor y el privilegio de estar en tu santuario. Es grato estar aquí, Señor, nos gozamos en gran manera. Hay una satisfacción enorme, Señor, con el tan solo hecho de venir y adentrarnos en tus atrios, el poder inquirir en tu palabra. Bendito Señor, precioso Dios, gracias por darnos ese honor de tener su palabra en nuestras manos, poder deleitarnos a través de ella. Te rogamos pues, Padre, que en esta tarde logres el cometido y a través de tu palabra, Señor, nos hables, nos enseñes. Todos nosotros necesitamos en esta semana ser fortalecidos, ser motivados, Señor, ser inspirados para hacer la obra de Dios, para predicar, para seguir apoyando, Señor, para seguir siendo fieles. Te rogamos, bendito Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, pueda descender en esta hora, tomarme como un instrumento, Señor, a través del cual tu palabra pueda fluir libremente, Dios. Llegue, por favor, Señor, a cada corazón. Hay necesidades en la iglesia de todo tipo, Señor, pero sobre todo necesidades espirituales, donde necesitamos ser fortalecidos, ser inspirados, Señor, para nuevamente, Señor, retomar este camino de predicar el Evangelio. Te rogamos, Señor, que hables a los corazones. Usa a tus siervos que de alguna manera estarán compartiendo también. Y mi Dios, pues bendiga ricamente, Señor, esta noche. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, tomemos asiento, hermanos. Bueno, bendito sea el Señor por los escritos del apóstol. Siempre hemos dicho que es uno de los tremendos misioneros del que hemos aprendido, hermanos, a hacer la obra de Dios. Yo creo que aparte del Señor Jesucristo, que es el primer misionero, está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos ha compartido práctica, nos ha compartido lecciones prácticas para poder llevar a cabo esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Recuerde que en el libro de los Hechos el Señor nos encomendó esta tarea. Yo le he descrito así siempre como la tarea que Dios nos ha dejado, la última voluntad del Señor, que dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el plan de Dios es que el Evangelio, hermanos, se siga predicando. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir con las iglesias abiertas, tenemos que seguir dando folletos, tenemos que seguir orando por los misioneros en los campos, tenemos que seguir invirtiendo aún en la obra misionera.
esto no se ha terminado. Esto de la pandemia fue nomás un paréntesis ahí, en el que yo creo Dios en control ha obrado en la vida de todos, hermano. Hemos aprendido pastores, hemos aprendido misioneros, ha aprendido la congregación. Todos hemos aprendido, ¿verdad?, algo a través de esta situación, de esta contingencia. Pero hermanos, la responsabilidad no se ha terminado todavía. Mientras Cristo no venga, hay mucho que hacer, hermanos. Tenemos que mantener el faro ardiendo. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir retando al pueblo. Tenemos que seguir dando misiones. Entonces, este libro de Romanos, hermanos, es el apóstol Pablo. Algunas palabras claves que yo le mencionaba en el primer mensaje: habla de justicia, habla de fe, habla de ley, habla de la gracia de Dios, menciona mucho el evangelio, porque el propósito del apóstol es ese, es retar a los cristianos en Roma que sigan predicando, que sigan enseñando la verdad de Dios, salvos por gracia. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, en el verso 8, vamos para allá, hermano, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor por el Señor Jesucristo. Él es nuestro líder, hermanos. Él es el capitán de este barco. ¿Sí? Él es el que nos dio la tarea. Él antes de irse, hermano, nos dijo que recibiríamos poder. Y el poder no es nuestro, no nos lo da la vida mundana, la vida de placeres. No, ese poder, hermano, viene a través del Espíritu Santo de Dios. Dijo el Señor, lo van a necesitar para poder predicar. Necesitan la llenura del Espíritu Santo, necesitan el poder del Espíritu Santo para que la palabra de Dios no termine aquí en el púlpito, sino que corra y llegue a otras vidas y a otros corazones. La influencia del Espíritu Santo es necesaria en la vida de todos nosotros. Entonces, en el verso 8, damos gracias a Dios por Cristo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el Señor Jesucristo? Amén. Él nos salvó, hermanos. Él vino a dar su vida por nosotros. Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho libres del pecado y nos ha hecho ser llamados hijos de Dios, hermano. Y nos ha dado el ministerio también de la reconciliación. Entonces, bendito sea el Señor. Sí, gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que es el que hace posible todas estas cosas. Pero luego, hermano, en el verso 8, la segunda porción, dice que da gracias con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bueno, la palabra divulgar es el sinónimo, sí, de predicar, por así decirlo. La fe, hermano, yo le llamé a este mensaje una fe trascendental. Una fe trascendental. Es una fe que trasciende. Es una fe que no se queda quieta. Es una fe que avanza. Es una fe que logra el cometido. Es una fe que llega muy lejos, hermano. Ahora, estos cristianos, el apóstol Pablo está contento, está agradecido y está dándole gracias al Señor por la obra que estos cristianos están haciendo. Su fe de ellos está llegando más lejos de lo que ellos pensaban. Posiblemente ellos nada más rindieron sus vidas al Señor. Posiblemente ellos nada más vivían en un buen testimonio de santidad porque eran llamados a ser santos, eran llamados a ser de Jesucristo. Posiblemente ellos no pensaban que sus decisiones, que sus testimonios estaba corriendo mucho más lejos de lo que era Roma, hermano. Entonces el apóstol Pablo les dice a ellos: hey, yo he oído que vuestra fe se divulga, todo el mundo está hablando de ustedes, todo el mundo está hablando de lo que están haciendo por la obra, todo el mundo está platicando de lo que el Señor está haciendo en las iglesias ahí en Roma, de los cristianos que están ahí en Roma. Todo el mundo se está enterando del celo que tienen por la obra del Señor. Entonces, hermano, en el verso dice: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Yo buscaba, hermanos, el significado de la palabra divulgar, y dice: hacer que un hecho, noticia o doctrina llegue al conocimiento de muchas personas. Bueno, a veces es más fácil divulgar el chisme y más con las redes sociales. Oiga, corre
corre, que el pastor aquel dejó el ministerio, no hombre, ya se enteró todo el mundo. Oiga, todas estas cosas vuelan a través de las redes sociales y muchas cosas se divulgan, ¿sí? Muchas cosas se divulgan. Pero lo hermoso de esto, hermano, es que el apóstol Pablo está dándole gracias al Señor, porque lo que se ha divulgado es la fe que ellos profesan en el Señor Jesucristo. Un verso, hermano, que viene a nuestra memoria, que el Señor nos trae, es en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11. Quisiera que pueda ir para allá, si acaso puede ir, hermano, ahí. Tome su Biblia, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11 y verso 1, dice: echa tu pan sobre las aguas, ¿sí? Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, dice la escritura ahí, lo hallarás. Bueno, ustedes todos sabemos que el pan en el agua se va a disolver y no tardará más que unos cuantos segundos en que el pan se va a disolver por completo y ya no lo volverás a ver humanamente hablando. Pero la palabra del Señor dice: tú echa tu pan sobre las aguas y yo te aseguro que muchos años más para enfrente lo volverás a ver. Ahora, ¿qué se lleva para creer eso? Se lleva fe, hermano. Se lleva fe. Por eso el salmista, ¿verdad? El sabio dice esto. Dice: tú echa tu pan sobre las aguas. Tú atrévete a invertir en estas cosas del Señor y tú verás que muchos años para enfrente verás el fruto de lo que tú estás haciendo por la obra del Señor. Entonces, en el libro de Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Bueno, no todos lo quieren echar, creen que al echarlo lo van a perder y no lo volverán a ver. Pero eso es fe, hermano. Recuerde que la traducción de la palabra del Señor, hablando de la fe, dice: es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan. Entonces, si echas el pan sobre las aguas, espera volver a verlo. Dice: pero la lógica, la ciencia, la tecnología, el consejo, la experiencia, todos los inteligentes dicen que no lo volverás a ver. Pues eso dicen ellos, pero Dios dice que lo volverás a ver. Amén, hermano. Entonces, eso es fe, hermano. La obra misionera se requiere fe, hermano. Tenemos que tener fe. Mire, fe hasta para aceptar al Señor Jesucristo requiere fe. Fe para creer en el cielo, hermano. Fe para hacer la obra de Dios. Vemos otra escritura en el libro de Eclesiastés, en el mismo capítulo 11 y en el verso 4, dice: el que al viento observa, el que al viento mira, dice, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Es que pues sí, las nubes se ven amenazantes y el viento es inquietante. Entonces yo no puedo tirar semilla porque el aire se la va a llevar, dice. Yo no puedo levantar la cosecha porque la nube nos va a caer a medio trabajo y se va a echar a perder todo. Entonces dice: no mires las nubes, ni mires el viento. Tenemos que aprender a hacer la obra de Dios por fe, hermano. Dice: pastor, es que yo no tengo para dar. Estás viendo las nubes. Dice: pastor, es que yo no creo que me va a alcanzar si yo alcanzo a apoyar, a darla para la obra misionera. De seguro voy a sufrir. No, estás viendo las cosas materiales. Tú tienes que creer en Dios, que Dios dice en su palabra que va a haber bendición, porque Dios bendice al dador alegre, hermano. Amén. Pero tienes que poner fe en ello, hermano. Entonces, la fe de estos cristianos, hermanos amados, se estaba corriendo, se estaba divulgando, estaba llegando lejos. En primer punto, hermano, tómese esto primero como una introducción, pero el primer punto es una fe que se divulga, una fe que se predica, es una fe no fingida, hermano. A veces es el gran problema de la iglesia, que hablamos muy bonito, pero no hacemos nada, hermano. Que nos la pasamos nomás con el gloria a Dios y el amén, pero vemos la necesidad y no hacemos nada. En esta semana queremos hablar de realmente apoyar la obra misionera. ¿Sí? El libro de Santiago, por ejemplo, nos dice que de nada sirve, hermanos amados, de nada sirve decir que tenemos mucha fe si vemos la necesidad y no actuamos. Es una fe muerta, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago. Es una fe muerta, una fe sin obras, hermanos Denny, una fe sin obras. Dice Santiago ahí en sus escritos, dice: tú muéstrame tu fe sin tus obras. Y honestamente yo no veo manera de mostrarlo. Y dice: y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe, hermano, que trasciende, la fe que se debe divulgar, que debe de predicarse, es la fe que va acompañada, hermano, de obras.
Esa fe que bendijo la vida de Abraham, esa fe que bendijo la vida de Noé, esa fe que bendijo la vida de Rahab, esa fe que bendijo la vida de Gedeón, esa fe que no es nada más palabras, amada iglesia, pero que es, amados hermanos, es una fe obrando, obedeciendo, hermano. Entonces, la fe, hermano, que puede llegar mucho más lejos de nuestro entorno y de nuestra iglesia, es una fe que no sea fingida. Para ello podemos ver la escritura. Usted sabe que ahí en Timoteo, 2 Timoteo 1, versículo 5, se le recuerda a Timoteo, dice esa fe que estuvo primero en tu abuela y después en tu madre, y dice el apóstol, y estoy bien seguro que en ti también. Es una fe generacional, hermano. Mire cuántos años ha caminado esa fe, porque sin duda esa mujer echó su pan sobre las aguas y han pasado ya 3 generaciones y la fe sigue ahí, hermano. ¿Y qué más les diré, hermano? Que sigue hasta aquí, hermano. Esa fe que ellos predicaron, esa fe que ellos practicaron, hasta el día de hoy nos sigue bendiciendo. Mire, hoy hablamos de las decisiones, por ejemplo, de los 3 jóvenes hebreos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los 3 jóvenes hebreos? ¿Qué hicieron estos 3 muchachos? Hoy en día nos reta, hoy en día nos emociona, hoy en día nos motiva, que ellos dijeron, ¿verdad? No adoraremos a esa estatua, le dijeron a Nabucodonosor, y dijeron, nos vamos a permanecer firmes, y dijeron ellos, ¿verdad? Sepas, oh rey, que ni te vamos a contestar, ni tenemos que orar al respecto, porque no vamos a adorar esa imagen. Dijeron ellos, el Dios a quien servimos, mire, dijeron ellos, el Dios a quien servimos, Él nos librará. Amén, hermano. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Sus vidas de ellos fueron puestos en aprieto. Sus vidas de ellos pasaron por ciertas tribulaciones. Posiblemente había ciertas dudas o temor en sus vidas. ¿Qué es lo que Dios haría? Y digo esto porque en sus escritos que vemos ahí, dijeron los jóvenes hebreos, el Dios a quien yo sirvo nos librará. Y luego añaden ellos, y si no. ¿Por qué añadieron ese y si no? Porque saben bien que Dios en su soberanía podía o no librarlos. Pero ellos creían que el poder de Dios es suficiente. ¿Sí? Podemos confiar en Dios. Podemos echar el pan sobre las aguas. Seguro que sí. Entonces la fe de estos 3 muchachos, hermanos, que si se ha divulgado, que si se ha predicado, hermano, a través de los años. Amén, hermano. Entonces, la fe, hermano, que trasciende, la fe que llega mucho más lejos que nuestras palabras, es una fe que no es fingida, hermanos. Yo creo que en esta semana, que Dios nos ayude, hermanos, para que nuestra fe sea una fe real. Mire, el mundo entero colapsó con este asunto del COVID. Y mucha gente lo ha padecido, y cosas muy fuertes y serias y verdaderas, hermano. Pero el pueblo de Dios tiene que seguir adelante, hermano. El pueblo del Señor tiene que confiar en Dios, creer en el Señor, hermano. Usamos nuestras mascarillas, ¿verdad? Cuando andamos entre la congregación. Usamos nuestra gel antibacterial y lo que usted quiera que tenemos que hacer por seguir el protocolo, por obedecer las leyes, las reglas. Pero realmente quien nos cuida, hermanos, ¿quién es? Es el Señor, hermano. Porque créame que ha muerto gente con todo y mascarillas, hermano, y con toda y gel, hermano. No, yo no confío en esta cosa, yo no confío en yo no estoy confiando en el Señor, hermano. Y vaya que hemos andado en ciertos territorios, ay Señor, que nomás me pongo en las manos de Dios. Digo, Dios nos guarde donde hemos andado predicando, donde hemos estado. Pero hemos confiado, Pastor Darío, que el Señor nos puede guardar, hermano. Y si no, dijeron los jóvenes hebreos, amén, espera una morada allá en los cielos. Amén, hermano. Si es lo que Dios va a usar para llamarnos, perfecto. Mi fe me lleva hasta allá, hermano. Amén, hermano. Entonces, hoy en día la congregación está lidiando y está batallando para soltar sus miedos y sus temores. Yo le digo, es tiempo de confiar en Dios, amada iglesia. El Señor sigue vivo. Amén, hermano. El Señor está en control de todas las cosas. Y la obra de Dios tiene que seguir adelante. Entonces, la fe que trasciende, la fe que premia, la fe que nos hace agradar a Dios, de acuerdo al libro de los Hebreos. Recuerde, sin fe nadie puede agradar al Señor. Bueno, esa fe es una fe que no es fingida. A veces yo creo que los hogares entran en ciertas dificultades, ¿verdad? Y los matrimonios, porque se vive una fe fingida, hermano. A veces en la casa predicamos una cosa, en la iglesia,
predicamos una cosa, nos vestimos de cierta manera y decimos muchas glorias y aleluyas, pero cuando llegamos a la casa guardamos esa fe en el bolsillo y ya no la volvemos a practicar en toda la semana. Y eso lo ven nuestros hijos, hermano. Eso lo ven nuestros hijos, y yo creo que es una de las razones por las que muchos hijos se están perdiendo, hermano. Porque no hay una fe verdadera, practicante, obediente en la vida de muchos matrimonios y muchas familias. Entonces la fe, hermano, que debe de ser predicada, la fe, hermano, que debe de ser divulgada, es una fe no fingida. Número 2, es una fe obediente, hermano. Es una fe obediente. Tenemos que hacerle caso al Señor. Ahorita hablaba con el hermano Mike Muñoz, ¿verdad? Dice, pastor, hermano, dice, me siento bien cansado, vengo desde bien lejos y yo estoy aquí nomás porque el Señor me trajo. Le dije, sí, así tenemos que hacerlo, amén. Así tenemos que hacerlo. Muchas veces nomás somos llevados como por el viento, pero la verdad es que es el Señor el que nos lleva, hermano. Y es un honor poder dejarnos guiar por el Señor, hermano. Entonces, una fe obediente en el libro de Hebreos, capítulo 11. Por favor, véalo conmigo, hermano. Hebreos 11, dice la palabra del Señor. Usted ya sabe que en el libro de los Hebreos 11 vemos un mundo de personas ahí que hicieron grandes cosas, tremendas faenas, todos ellos movidos por la fe. Entonces Hebreos 11, verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo, amada iglesia? Obedeció. Bueno, este año es tiempo de obedecer, hermano. Amén, amén. Obra misionera, hay que hacer algo, amados hermanos. Hay que seguir dando a la obra misionera. Si Dios te llama a predicar, obedece al Señor y ve a predicar. Si Dios quiere que des más a la obra, aumenta lo que estás haciendo por la obra. Es tiempo de obedecer al Señor. Entonces dice que Abraham, hermano, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, me encanta esa expresión, sin saber, hermanos, a dónde iba. Como caminando al aire, decía el apóstol, como quien hiere al aire, nada más guiados por Dios. Yo recuerdo que cuando el Señor nos llamó a México, ¿verdad? Ya hace 26, 27 años de que iniciamos esa obra. No había nada adquirido todavía, pero yo ya estaba viendo Iglesia Bautista Jerusalén Celeste. Nadie podía captar lo que yo traía aquí en mi cabeza, lo que yo traía aquí, pero Dios ya me había enseñado a mí que ahí iba a estar Iglesia Bautista Fundamental Jerusalén Celeste, iba a haber muchas almas salvas, y Dios nos iba a dar el honor de mantener el faro ardiendo en esa colonia. O nadie lo podía ver como yo lo veía, pero yo lo estaba viendo por fe, hermanos. Por fe, hermano. Entonces es una fe obediente la que puede trascender, hermano. Cuando nos sujetamos a Dios, cuando obedecemos la palabra del Señor. Mire, y no es desviar el tema, pero cuando estamos pastoreando una iglesia nos encontramos con tantos detalles en las congregaciones. Y a veces los matrimonios empiezan a colapsar con problemas intrafamiliares ahí, detallitos y cosas. Y yo les digo, si nada más hicieran lo que dice su palabra, se acaban los problemas. Pero el problema es que uno u otro no se está sujetando a las Escrituras. Y entonces queremos peras del mezquite y jamás vamos a encontrar peras del mezquite. Entonces queremos paz cuando no habrá paz. ¿Por qué? Porque nos hemos revelado a la obediencia de la palabra del Señor. Los matrimonios todos pueden permanecer, amada iglesia. Los matrimonios pueden avanzar 70 años de casado, hermano. Los matrimonios pueden ser felices, los hijos pueden ser felices, todo mundo puede ser felices si tan solo obedecemos lo que dice la palabra del Señor, hermano. Pero muchas veces, hermano, muchas veces es lo primero que dejamos de hacer. Dejamos de obedecer, hermano. Y porque dejamos de obedecer, entonces vienen y se infiltran los problemas. Miren el verso 9, por la fe Abraham habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Había una razón, verso 10, porque él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Vean en qué estaba puesta su mirada.
Por eso el apóstol en sus escritos de Hebreos 12 dice: puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces Abraham, hermano, pudo hacer tremendas cosas y no sabía a dónde iba, pero él sabía que estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. La iglesia, hermano, necesita cristianos con una fe trascendental, con una fe que no sea fingida y con una fe que sea obediente. Una fe, hermanos, número 3, una fe, hermanos, que soporta la aflicción. Oiga, hoy en día los cristianos no quieren sufrir nada, hermano. No quieren sufrir nada. O sea, el quejadero por todos lados. El otro día, hermano, oía de un misionero, hermano Darío, que venía de México, ya tiene varios años de eso, y decía él, estaba aquí, creo que fue aquí en esta iglesia donde lo oí mencionar, y decía él que había chocado con un burro en el camino, y se le había desbaratado el aire acondicionado, y él venía sufriendo horrores porque no traía aire acondicionado. Yo en ese tiempo no tenía ni carro. Dije, ¿tú seguro que no traes aire? No, hombre, hermano, dale gracias a Dios que traes carro, hermano. ¿Entiendes? Pero hoy en día, hermano, no se quiere sufrir por la obra del Señor. No se quiere sufrir nada, hermano. Aún los misioneros, si no tienen el 90 o el 100%, no se van a los campos, hermano. Porque no quieren escalar en la fe. No quieren moverse por la fe. Hermanos amados, la mayoría de nosotros predicadores, cuando fuimos llamados, nos arrancamos al campo y al ministerio. Cero soporte, muchos de nosotros, cero sostén, hermano. Y hacíamos la obra y vimos a Dios obrar, ¿cierto, hermano? Y vimos a Dios hacer maravillas. Y vimos a Dios proveer para la iglesia. Y ahora vemos la iglesia y ¿sabe qué? Le damos la honra y la gloria al Señor. Porque no había nada más en que confiar, más que confiar en el Señor, amados hermanos. Éramos movidos por la fe. Entonces es una fe, hermano, que soporta la aflicción, la fe que trasciende, de la que aprendemos de los jóvenes hebreos, de la que aprendemos de Gedeón, de la que aprendemos de Elías, de la que aprendemos de Pablo, de Pedro. Es una fe, hermano, que soporta la aflicción. Aprenda a sufrir por el Señor. Hoy en día, si nos duele la cabeza, luego fumo una pastilla porque no queremos sufrir nada, ¿verdad? Las pastillitas y todo ello. Y como cristianos, muchas veces, hermano, no estamos dispuestos a sufrir nada por la obra. Y cuando tenemos fe, hermano, tenemos que aprender a sufrir por el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 9, y lo acabamos de leer. Por fe Abraham habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Si no tenía una casa estable, ahí donde pernoctaba, donde se le hacía noche, allí levantaba su tiendita. Con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa, porque estaban confiando en Dios, hermano. Entonces, la fe que es trascendental, la fe que llega lejos, la fe de la que muchos platicamos, la fe que glorifica el nombre del Señor, es la fe que nos hace soportar la aflicción, hermano. En medio de la prueba, pero gozosos, decía el apóstol, amén. Como doloridos, pero siempre gozosos. Sí, hermano. Entonces es una fe, hermano, que soporta la aflicción, dice la Escritura en Hebreos 11, en el verso 25 y 26. Mire, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales de pecado. Y él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada, ¿dónde, amados hermanos, amada iglesia? En el galardón. Cuando tienes tu mirada puesta allá arriba, no, hombre, hermano, avanzas a paso gigante, hermano. Ni ves los detalles que suceden en el camino, porque tu mirada está puesta y fija en el Señor Jesucristo. Bueno, era lo que ellos hacían. No les afectaba vivir en tiendas, no les afectaba la pobreza, no les afectaba la incertidumbre que pudiera verse o la amenaza que pudiera sentirse, porque tenían puesta la mirada, hermanos, en su galardón. En Filipenses 4, ya para concluir, hermano, para dejarle el tiempo a nuestro hermano que viene. Mire, Filipenses 4:10. Decía el apóstol Pablo, hermano, no lo digo porque tenga
escasez. 4:10 de Filipenses. En gran manera, decía el apóstol, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo, dice el apóstol, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué bendición, hermano, estar en el campo, pero bien feliz. Estar en la obra del Señor donde Dios nos tiene, pero miren, felices, gozándonos, glorificando al Señor, haciendo nuestra tarea, sabiendo que nuestro galardón viene de allá de arriba, hermano. Mire, decía el apóstol, y no te digo esto porque te esté pidiendo que tenga escasez. Dice, pues yo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Decía, sé vivir, dijo el apóstol, humildemente, y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego añade y dice, pero sin embargo, con que yo esté contento y feliz con mi vida y cómo Dios me ha suplido y me ha provisto, no quiere decir que dejes de hacer lo que debes de hacer. Bien, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Gracias, cristianos, por lo que enviaron. Gracias, cristianos, por su ofrenda. Gracias, iglesia, por lo que me hicieron llegar allá. Gracias, iglesia, por lo que han dado. Dice el apóstol Pablo, dice, y no estoy orando ni les estoy pidiendo, pero gracias por lo que hicieron. Amén, hermano. Oiga, porque de repente abandonamos al misionero en los campos. Y qué duro, hermano, qué duro cuando de repente no llega nada a los campos. A veces yo me he encontrado con este detalle, hermano Darío, de que a veces las iglesias, para poder condolerse y sentirse motivados o inspirados para dar a misiones, necesitan ver al misionero en chanclas, en guaraches, mal vestido, sin carro, con llantas melonas y sin callo para poder hacer. Y creo que es un error muy grande, hermanos. No necesitamos eso para poder dar, hermano. Nosotros debemos dar por obediencia, hermano, porque Dios nos encargó la tarea, hermano. Si Dios bendice a su siervo en los campos, que Dios lo bendiga, a fin y al cabo es el siervo de Dios. Pero hoy en día nosotros evaluamos, usamos la medida como de Dios, hermano. Y nosotros decimos, no, este ya tiene mucho, ya no le vamos a mandar. Ahora, y hacemos acepciones. Hermano, lo que usted y yo necesitamos hacer es apoyar la obra misionera nada más. Y que Dios bendiga los campos. Amén, hermano. Queremos siervos bendecidos por Dios, ¿cierto, hermano? Queremos siervos bendecidos por Dios. Queremos siervos que tengan lo que les haga falta en los campos también. Seguro que sí. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia y les dice, hey, bien hiciste en enviar cada envío aquí, de participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Ninguna iglesia me ayudó. Ay, qué duro, ¿no? Qué dura pedrada para las iglesias. Ninguna iglesia, dice, participó conmigo en razón de dar y recibir. Y dice, sino vosotros solos. Esa fe de los filipenses, ¿cómo la hemos predicado, hermano Muñoz? Es una fe, hermanos, que trasciende a través de las generaciones y de los años. Usamos la fe de ellos, las prácticas de ellos, el celo de ellos para dar, para retar a nuestras iglesias y decirle, miren, amada iglesia, Emanuel, miren los macedonios, miren los de Filipos, que en grande prueba de tribulación, miren cómo estaban sufriendo, pero ellos primero daban a la obra del Señor, y más aún se daban primeramente ellos al Señor. Amén, hermano. ¿Se fija en la fe de ellos? Una fe que hasta la fecha seguimos predicando. Amén. Y se sigue predicando y se sigue divulgando, amados hermanos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener una fe trascendental para hacer la obra del Señor. Pastor Darío, adelante.